ejércitos. ¿Quién es como tú, Señor? Padre, te damos gracias en esta hora por este momento, Señor, que me permites el poder llevar tu palabra a cada uno de los hogares que nos están viendo, Señor. Señor, yo te pido que tú bendigas cada vida y que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones, abriendo el entendimiento, abriendo las mentes, Señor, para que tu palabra sea transmitida en lo más profundo de sus corazones, Dios. Bendice a cada persona que nos ve en esta noche, Señor. Úsame a través de tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Sino que la ira de Dios está sobre él. El Dios de ira. El Dios de ira. En la serie del carácter de Dios hemos estado enseñando acerca de que Dios es amor, de que Dios es justo, de que Dios es un Dios imparcial, de que Dios es un Dios soberano, de que Dios es un Dios omnisciente, de que Dios es un Dios omnipresente, y que todo esto forma parte del carácter de Dios. Todas son cualidades de Dios. En esta noche vamos a hablar acerca del Dios de ira, y vamos a iniciar con un pasaje bíblico. Tenemos muchos pasajes por lo que vamos a tocar hoy, pero vamos a irnos a Juan 3:36. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Existe mucha controversia con este tema de la ira, porque a nosotros por mucho tiempo nos enseñaron de que Dios simplemente era amor, que Dios es un Dios de amor y que Dios nos ama, y porque Dios nos ama, como Dios nos ama tanto, Dios no nos va a disciplinar, Dios no nos va a corregir, Dios no va a castigar el pecado. Mucha gente entiende de esta manera, que como Dios es un Dios de amor, Dios nos va a consentir el pecado, Dios nos va a consentir todas nuestras desobediencias en nuestra vida. Pero prácticamente ese es una mala enseñanza, es una enseñanza errónea, porque no nos han enseñado el otro lado del cassette, no nos han enseñado la parte B, de que por un lado la Biblia nos enseña que Dios es amor, pero por otro lado nos enseña la Biblia que Dios es un Dios de justicia, un Dios justo. Y que como Dios es un Dios justo, Dios no se complace en la maldad, Dios no se complace en la injusticia. Y que como Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que a cada quien va a pagar conforme a sus obras. A cada quien le va a dar según lo que corresponde. En cierta ocasión, yo andaba con mi esposa por un determinado lugar. Y bueno, y siempre Dios a veces nos sorprende, siempre Dios a veces nos quiere enseñar algo. Y siempre, bueno, podríamos decir que siempre nos está enseñando algo. Pero hay momentos de que Dios, por cierta razón, el Señor nos incomoda o nos toma del lugar donde estamos y nos mueve a otro lugar. Con mi esposa andamos por cierto lugar y de repente, no sé cómo, llegué donde una determinada persona. Yo no sabía que esta persona era una persona que practicaba las ciencias ocultas. Esta persona practica todas estas cosas. Y de hecho que mucha gente lo conoce. Yo andaba en cierto lugar y yo no sé cómo Dios me permitió llegar por ahí. La persona inmediatamente a mí no me conoce. Él no me conoce, tampoco tampoco, ¿verdad? No sabe cuál es mi profesión, a qué me dedico. Pero cuando yo llegué a este cierto lugar,
nosotros por cierta razón Dios nos permitió llegar a ese lugar, la casa, a su casa. Cuando llegamos ahí, comenzamos a tener una conversación. Pero Dios usó ciertas circunstancias, ciertas situaciones, para que yo pudiera llegar a donde esa persona. Hasta el momento yo no sé por qué estoy ahí. Y la persona, inmediatamente cuando él llegó, yo no le comencé a predicar de la palabra de Dios. Yo no le comencé a hablar nada, ni siquiera andaba una Biblia. Pero inmediatamente él vino y me hizo una pregunta. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué es lo que hace usted? Porque yo a usted lo veo que usted es pastor, que usted es un predicador. Entonces le digo yo, ¿y quién le dijo eso a usted? Hasta el momento yo no sé que él es una persona que practica las ciencias ocultas. Comenzamos a hablar y yo me identifiqué. Bueno, yo soy un predicador y comencé a hablarle un poco de mi ministerio, de mi vida. Mi esposa estaba ahí, estaba junto conmigo. Entonces, esta persona comenzó a hablar y comenzó a decir de que Dios es un Dios de amor y que Dios no castiga a nadie. Y yo le digo, lo primero que usted dijo es cierto, que Dios es un Dios de amor, pero lo segundo que usted me dice, que Dios no castiga el pecado, está muy equivocado. Porque la Biblia a mí me enseña de que tenemos muchos ejemplos donde Dios trató con Sodoma y Gomorra, lo consumió con fuego, y aún en el diluvio vemos al Señor, ¿verdad?, derramando su juicio sobre la humanidad, sobre toda la faz de la tierra. Pero al mismo tiempo Dios derramó su gracia, su amor, su bondad, su protección sobre Noé y sobre todos los que se salvaron dentro del arca. Por un lado está Dios dándole protección a Noé con toda su gente dentro del arca, y por otro lado está la gente siendo disciplinada, siendo castigada. Entonces esta persona, que es una persona de las ciencias ocultas, me dice, Dios, todos nosotros somos cristianos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explíqueme que todos somos cristianos, que todos somos hijos de Dios. Explíqueme eso. Porque él me está tratando de querer decir de que aún no importa lo que las personas sean, lo que las personas practiquen, somos hijos de Dios, nos llamamos cristianos. Entonces le dije yo, el hecho de que una persona nazca o sea viva en un hogar cristiano, eso no lo hace ser cristiano. El hecho de que una persona se críe, se forme en un hogar cristiano, en un hogar católico, en un hogar evangélico, eso no lo hace ser cristiano, porque la palabra cristiano significa ser un discípulo, ser un discípulo, un seguidor de Jesús, y una persona que obedece la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y será hecho, Jesús le dijo. Entonces esta persona comenzó a cuestionarme de que todos somos cristianos. Entonces la Biblia habla de que los demonios aún creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Y entonces yo lo llevé al Evangelio de Juan y le dije, cuando Nicodemo llegó donde Jesucristo, Nicodemo se fue de noche y para que nadie lo viera, porque era un maestro de la ley, y Jesús comenzó a hablar con Nicodemo, y Jesús sabía que Nicodemo conocía mucho de la Biblia, conocía la ley, era un fariseo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? Para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Jesucristo le está hablando acerca de la salvación. Jesucristo le está hablando a Nicodemo que no necesariamente una persona, porque diga que pertenece a una religión, es ya salvo. No necesariamente una persona es hijo de Dios simplemente porque lleva un título o porque pertenece a una religión. ¿Sabe, hermano? Mucha gente dentro de la iglesia van a una iglesia
Y eso no quiere decir que estas personas sean cristianas, y eso no quiere decir que estas personas ya sean salvas. Esto no quiere decir que esas personas sean hijas de Dios, porque Dios creó a la humanidad y todos los seres humanos somos criaturas. Pero en Juan dice que, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mucha gente no cree en el Hijo de Dios. Mucha gente no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Mucha gente no cree en Jesús como el Salvador, como el Dios que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y todo aquel que en él crea recibe vida eterna. Mucha gente no cree en el Hijo de Dios. Entonces le pregunto, ¿cómo es que una persona puede ser hijo de Dios si no cree en Cristo Jesús? Si no ha nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo claramente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para ser un hijo de Dios, para ser un verdadero cristiano, tiene que haber un nuevo nacimiento. Los seres humanos tenemos primeramente un nacimiento, y es el nacimiento físico, el nacimiento natural, producto de una relación entre padre e hijo, entre padre y madre. Pero hasta ahí nomás se produce el nacimiento físico. Pero para ser hijo de Dios, para entrar en el reino de los cielos, se produce un nacimiento espiritual. Cristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No basta con decir, soy cristiano. No basta con decir, yo pertenezco a una religión. Porque Nicodemo pertenecía a una religión, a la religión de los fariseos. Jesús le dijo, para entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es que yo voy a nacer de nuevo? Le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo a Jesús. ¿Será que tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Sabe, hermano? El nacimiento espiritual, el nacimiento de arriba, no lo produce una religión, no lo producen las religiones, no lo produce ninguna denominación, solamente lo produce Dios mismo, Cristo, en la vida del ser humano. Hay una diferencia. Todos los seres humanos nacemos físicamente, pero para que las personas se vuelvan hijos de Dios, se vuelvan cristianos verdaderos, para que las personas puedan entrar en el reino de los cielos, tiene que haber un nacimiento espiritual. ¿Me entiende? Me explico, hermano. No he entrado todavía a la parte que quiero ir de la ira de Dios, porque nos han enseñado que simplemente porque yo en una religión tengo un rótulo y me enseñaron desde pequeño, yo soy cristiano. Pero ¿sabe? Miren lo que le dijo Jesús mismo a Nicodemo. Nicodemo tenía una religión. Yo puedo crecer en un hogar cristiano, como digan, evangélico, pero eso a mí no me garantiza que yo sea un hijo de Dios o que yo haya nacido de nuevo. Yo puedo crecer en un hogar adventista, en un hogar bautista, en un hogar católico, pero eso a mí no me garantiza que yo sé que haya nacido de nuevo. Esto es. Entonces, esto es lo que yo quiero que hablemos claramente. Miren lo que yo le acabo de leer, San Juan capítulo 3. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, Dios es un Dios de amor. Y porque Dios es un Dios de amor, Dios nos va a consentir todo. Veamos la otra parte. Dios es Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Hermano, Dios no se complace en la maldad. Dios no se complace en que la gente le haga daño a otras personas. Dios no se complace en que la gente le haga maldad a otros. A Él no le agrada eso. Por lo tanto, a cada quien le va a dar según lo que corresponde y merece. Esa es otra parte. Aparte que Dios es amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios soberano que hace las cosas como Él quiere. También es un Dios de ira. Es un Dios de ira. ¿Qué significa ira? La ira significa enojarse, afligirse, sentir dolor. Pero es muy diferente la ira de Dios que la ira del hombre. ¿Sabe? La ira de Dios específicamente es en su carácter, en su esencia, es cuando Dios se llena de ira, su ira es una ira santa.
La ira de Dios es un eterno aborrecimiento de toda injusticia. A Dios le desagrada de que convertamos su rectitud en mal. Eso es la ira de Dios. A Dios no le agrada la maldad. No le agrada que nosotros vivamos una vida a lo que perdimos, que hagamos lo que nosotros querramos. Porque en esta tierra, en este mundo, hay alguien que gobierna sobre todo autoridad y sobre todo principado. Y él se llama Dios. El mismo Satanás se sujeta a Dios. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. La ira de Dios es la santidad puesta en acción contra el pecado. ¿Sabía usted que dice la Biblia que cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, dice que Cristo por nosotros se hizo pecado? Dice que la ira de Dios fue desatada en la persona de Jesucristo cuando Él estaba en la cruz. Dios tuvo que hacer justicia. Y toda su ira la cargó Cristo en la cruz. Ahí Él cargó todos nuestros pecados. Ahí fue castigado, ahí fue, hermano, crucificado. Porque alguien tenía que pagar por las consecuencias. Alguien que tenía que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Alguien. Nosotros no podíamos ir a la cruz. Porque no somos aceptables delante de Dios, porque somos seres pecadores. Alguien. Y para que la ira de Dios fuese satisfecha, la justicia de Dios fuese satisfecha, Cristo tuvo que venir a la cruz y ser crucificado en lugar de usted y en lugar de mí. Ahí Dios desató toda su ira en Cristo Jesús. Ahí el pecado ahí fue llevado. Ahora, ¿qué sucede? Todo el que venga a Cristo y crea en ese sacrificio, la ira de Dios, hermano, ya no va a caer sobre usted y sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo ya la llevó en la cruz del Calvario. Pero ¿qué sucede con aquella gente que rechaza a Cristo Jesús, que no reconoce sus pecados, que no reconoce su desobediencia? ¿Qué sucede, hermano? Esa ira va a caer sobre su vida, porque rechazó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, tiene vida eterna, no va a condenación, es libre de la ira de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Mira lo que dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Salmo 76:7. Salmo 76:7 dice: tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Aquí está hablando el salmista. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá estar en pie, hermano? En la Biblia encontramos muchos ejemplos cuando Dios derrama la ira, su ira. Y no significa que Dios no le haya dado oportunidad al hombre. 120 años Noé predicó en su época a la gente, y la gente no le creyó y se rió. Y Dios le dio 120 años de gracia, de oportunidades para que ellos se arrepintieran. Pero ellos no quisieron obedecer. En eso vino el diluvio, en eso vino el tiempo, se acabó el tiempo de gracia. Noé entró en el arca, entró su gente con Noé, entraron los animales, se cerró la puerta y se acabó, hermano, la oportunidad. La gente comenzó a tocar cuando comenzó a llover y ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya Dios ya se había acabado el tiempo de gracia para esa gente. Se había acabado. Y vino el juicio de Dios y se dio lo que se llama el diluvio universal. Ahí vemos la ira de Dios. Vemos Dios
también con Sodoma y Gomorra, consumiéndola con fuego. Vemos a Dios ahí. Y la gente me pregunta, no, es que es un Dios de amor. Vamos a la Biblia, hermano. Dios es un Dios de amor, estamos, claro que sí. Pero nosotros no podemos quedarnos solo ahí, que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia. ¿Sabe lo que dijo Jesús? No hagamos con los demás lo que no quieren que hagan con nosotros. No hagamos con los demás lo que no quieren que hagan contigo. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahí vemos la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre se va a aplicar. No crea, podemos evadir la justicia terrenal, la justicia del hombre, pero ante Dios no podemos librarnos. Dios es un Dios de amor. Lo vemos ahí mostrándolo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Pero también está, por un lado, otro carácter que es la ira de Dios, que todo aquel que rechace el sacrificio de Cristo, que dice la Biblia, lo que le espera es la condenación en el infierno por toda la eternidad. Vemos ahí, hermano, no crea que le estoy hablando yo por palabras mías. Vamos a la Biblia. Deuteronomio 32:41 dice, Deuteronomio 32:41, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Qué dice? Daré la retribución, daré el pago a aquellos que me aborrecen. En esta tierra, hermano, lo que hagamos nosotros, nadie se va a quedar sin recibir el pago. Quiero decirle, claro, y aún en la misericordia de Dios, en su finita gracia, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero a veces, muchas de las cosas que, a veces, hermano, que uno hace en el pasado, a veces todavía estamos pagando las consecuencias de nuestra propia desobediencia. ¿Usted cree que es cierto? ¿Usted cree que no es cierto lo que le digo? Claro que sí, muchos de nosotros, porque vivimos una vida desordenada en el pasado, vivimos una vida en desobediencia con Dios. Hoy, aunque estemos en Cristo Jesús, seamos nueva criatura, a veces, hermano, a veces estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones en el pasado. Entendemos, mucha gente tiene este mal concepto, hermano, que dicen, yo puedo hacer todo, no importa lo que yo haga, porque como Dios es un Dios de amor, Dios me va a consentir todo. Esto quiere decir que yo puedo matar. Esto quiere decir que yo puedo ser cristiano y yo puedo abusar sexualmente de jóvenes. Yo puedo adulterar. Esto quiere decir que si yo hago esto, a mí no me va a pasar nada. Quiero decirle que la Biblia dice en Hebreos 12:5 que al que Dios ama, disciplina como al hijo a quien quiere. Y luego dice en Hebreos 10:30, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza y yo daré el pago. Mía es la venganza y yo daré el pago. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si yo les predico en esta noche acerca de la ira de Dios, no es para infundirle temor, no, hermano, sino para infundir más que todo el respeto, porque tener temor a Dios no es miedo, sino aquel respeto que usted le tiene a Dios, aquel amor, aquel respeto que le tiene. Y como usted le tiene respeto a Dios, si usted le tiene amor, usted dice, bueno, la palabra dice, yo no puedo hacer esto porque yo respeto a mi Padre. Yo no puedo hacer lo otro porque yo amo a Dios, yo le tengo respeto y yo no lo quiero deshonrar. Como cuando usted viene, le tiene un gran respeto a su padre, y como le tiene un gran respeto, hay cosas que usted no puede hacer porque eso lo va a deshonrar. Entonces usted no lo hace. Así nos sucede a nosotros cuando tenemos esa relación con el Señor.
Vamos a irnos a otro pasaje de la Biblia en Números 11:1. Dice lo siguiente: aconteció, en Números 11:1, aconteció que el pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel, se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Mire, y lo oyó Jehová y ardió su ira. El pueblo comenzó a quejarse delante de Dios. El pueblo de Israel. Y dice que Dios escuchó sus quejas. Su hermano va de estar reclamándole a Dios. Y dice que Dios se ardió en su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Le cayó fuego. Cayó fuego de parte de Dios. Y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué? Porque Dios se enojó. Dice que desató fuego. En el versículo 2 dice: entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Ahí estaba un intercesor, Moisés. Se asustó el pueblo porque, bueno, sinceramente enojamos a Dios. Y de repente cayó fuego del cielo ahí en el campamento. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, hermano, en la Biblia, ¿sabe? A veces nosotros, hermano, mucha gente solo escucha o solo entiende lo que ha escuchado de otros, pero nunca se han sentado a estudiar la Biblia completa, la Biblia totalmente a como debe de ser. Mucha gente no entiende realmente la esencia, no conoce las características, las cualidades de Dios, cómo es Dios. Mucha gente está como, solo nada más se sabe la parte central de la historia, no conoce el principio, no conoce ni el fin, sino que solo conoce la parte central, a mediados de la película nada más. Entonces ahí se quedaron y no han estudiado en sí todo lo que es la Biblia y conociendo y aprender a conocer cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es su personalidad. Por eso estamos así. Hay mucha gente, ¿sabe qué triste es conocer personas que se llaman cristianos y que hacen cosas, hermano, y no sienten remordimiento y no sienten dolor, tristeza por lo que han hecho, ni arrepentimiento? Mucha gente cuando son hermanos expuestos por lo que están haciendo en lo oculto, mucha gente en el momento lloran y comienzan a llorar porque le descubrieron sus malas acciones, sus pecados que estaban haciendo en lo oculto, y a lo mejor están llorando de vergüenza, están llorando, y usted lo ve que está llorando y usted dice: si te está llorando de arrepentimiento, hermano, pero si solo es el momento nada más porque la persona se dio cuenta que lo descubrieron, lo que andaba haciendo. Pero pregúntele si verdaderamente se ha arrepentido delante de Dios. Pregúntele si para ella lo que hizo, para ella cree que eso ofendió a Dios y que está arrepentida por lo que hizo, primeramente con Dios y en segundo lugar con las personas que ofendió. Porque muchas personas solo se quedan nada más en el lamento y en el lloro, pero no hay un arrepentimiento genuino de parte de Dios. Y otros se quedan ahí de que no importa, Dios es un Dios de amor y Dios me perdona todo lo que yo haga. Así que, como dice el dicho, aleluya, aleluya, cada quien agarra la suya. ¿Sí? Entonces, a veces nos pasa eso, pero no, hermano, es una manera incorrecta de entender a Dios. Y sabe, nosotros no podemos andar jugando con Dios. Cuando entendemos a Dios, que Dios es un Dios omnisciente y que Él todo lo sabe, y que ante Dios estamos desnudos y que todo lo va a descubrir, todo lo que hagamos, Dios lo sabe. Sabe que vamos a aprender a tener un poco más de temor de Dios.
vamos a aprender a cada día a respetar a Dios y vamos a ser mejores cristianos. Mejores cristianos. Vamos a irnos a Jueces. En Jueces, capítulo 2. Esta es una historia, hermano, que podemos ver aquí en el libro de Jueces, al pueblo de Israel pecando una y otra vez, fallando, desobedeciendo a Dios, pecando, desobedeciendo a Dios. Venía la mano de Dios, venía la disciplina de Dios, se arrepentían, Dios se detenía su mano, tenía misericordia, volvían a caer al mismo pecado y ahí estaba Dios, castigándolo. Ahí estaba Dios. Y cuando ellos se arrepentían, y entonces Dios siempre ponía a alguien ahí para librarnos. Entonces vemos aquí en Jueces 2:11, dice lo siguiente: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 2:11. Vemos al pueblo de Israel como siempre en la historia, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Será que eso se repite aún dentro de la misma iglesia cristiana hoy en día? Claro que sí, hermano. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Imagínense, hermano, el pueblo de Israel conociendo a Dios, conociendo a Jehová, conociendo todas las maravillas, cómo Dios se le había revelado. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y saben qué? Comenzaron a adorar a otros dioses, a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. O sea, miren, imagínense, se apartaron de Dios, se apartaron de Jehová, el Dios que sus padres le habían enseñado, le habían transmitido de generación en generación cuál era el verdadero Dios, a quién debíamos adorar y cuáles eran sus leyes, sus estatutos que debemos seguir. Vemos ahí, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron. Es decir, esta palabra adoraron significa trabajaron, le sirvieron a Baal. Pero miren lo que dice en el versículo anterior, dice, a los cuales adoraron. El pueblo de Israel dejó al Señor, dejó a Dios, dejó a Jehová, y se fueron tras otros dioses, tras los Baales, y los cuales adoraron. Pero dicen más adelante, y provocaron a ir a Jehová. Hermanos, nosotros podemos provocar a ir a Dios, provocar a ir a Jehová. Ahora recuerden que la ira de Dios es muy diferente de la ira del ser humano. La ira del hombre es una ira de pecado. No, en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Pero dice podemos ver que la ira de Dios es una ira santa. Como habíamos dicho, hermano, que Dios se llena de ira por causa del pecado del hombre, aborrecer el pecado, por causa de la injusticia, donde violamos sus leyes, su palabra. Dios se llena de ira. Dios se llena de ira cuando le hacemos daño a otro. Dios se llena de ira de eso. Por eso le explico en esta noche, siendo un Dios de amor, también Dios es un Dios de justicia, porque cuando uno de nosotros venimos y le hacemos daño a otra persona, el hecho de que Dios sea un Dios de amor, Dios no está de acuerdo con lo que estamos haciendo y Él va a aplicar su justicia. Él va a aplicar su justicia. A Dios no le agrada que nosotros le hagamos daños a otros, que venga alguien y haga cosas que van en contra de su palabra. Entonces, vean las dos cosas que estamos aprendiendo. Vemos todos estos puntos, todas estas cualidades de parte de Dios. Entonces vemos aquí al pueblo de Israel apartándose de Dios, dejando a un lado a Dios y adorando a otros dioses. ¿Quiénes eran los Baales? La palabra Baal dice en Jueces 2:13, y dejaron a Jehová y adoraron
Es decir, trabajaron, le sirvieron a Baal. ¿Qué significa Baal? La palabra Baal significa Señor, significa esposo y dueño. O sea, que el pueblo de Israel, imagínense, después de conocer a Dios, quien es verdaderamente Jehová, se fueron a adorar a otro Dios, a Baal, que significa Señor y dueño. El Baal era el dios de los cananeos. Y los cananeos, para ellos Baal era el dios de la fertilidad. Para ellos Baal era el dios de la naturaleza, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha. En ese Dios creían los cananeos. Y el pueblo de Israel se separa de Dios, de Jehová de los ejércitos, el creador de toda la tierra, del que surge, de donde vienen todas las cosas, y del que sustenta todas las cosas, y se fueron tras otro Dios pagano de los cananeos. Baal, el Dios de la lluvia y el Dios de la cosecha. Y no solamente, a otros dioses como Astarot. Esa palabra es muy conocida, Astarot. Y Astarot en sí era una deidad pagana, una diosa, el cual creían en que era la que multiplicaba el rebaño, sus vacas, y era el que multiplicaba el negocio. Y los cananeos adoraban a estos dioses. Ellos adoraban a Astarot y adoraban a Baal. Y para ellos Astarot era el que le venía la bendición, el aumento de la riqueza, la acumulación de riqueza. También Astarot era la diosa de la guerra y la fertilidad. Y no solamente eso, adoraban a Astarot porque era la madre, la diosa de las relaciones sexuales. Era la diosa de la lascivia. Y para ellos creían que Astarot era la cónyuge de Baal. ¿Y por qué Dios, aparte de todas estas cosas, se incendió en ira? Porque dice aquí en el versículo 12, dice, y provocaron a ira a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque todas estas personas que adoraban a estos dioses, a Baal, a Astarot, venían fuera de los templos y tomaban a niñas, los sacrificaban a estos dioses. Los sacrificaban, lo entregaban en sacrificio, y ahí practicaban, hacían orgías, se prostituían todos ellos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y de todo parecido como estamos hoy en día. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Miren lo que dice en el versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, es decir, trabajaron, le sirvieron a Baal y a Astarot. Y en el versículo 14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. En el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel, para mal, dice la Biblia, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Vea, ¿por qué Dios se encendió en ira, hermano? Un pueblo que conocía su palabra, que habían conocido al Dios de la creación, al Dios del pueblo de Israel, se desviaron y comenzaron a hacer prácticas, orgías, desviaciones sexuales, sacrificando niños a los dioses de Baal, para que le fuera bien en la lluvia, para que le fuera bien en la fertilidad, para que le fuera bien en todo. Y se desviaron de Dios. Entonces, para eso tenían que practicar orgías y desviaciones sexuales
y sacrificar niños, sacrificar niñas y de todo un poco. Y Dios se encendió en ira y le derramó juicio a este pueblo de Israel, que usó otras naciones para que los castigaran, para que le cayeran, para que trataran con la vida del pueblo de Israel. Por eso dice ahí, hermano, que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Ahí estaba la ira de Dios, ahí estaba Dios tratando con el pueblo de Israel. ¿Y usted cree que es algo diferente con hoy en día con la iglesia, con el pueblo de Dios? No ha cambiado. Vamos a aprender el mismo principio de parte de Dios. Si queremos como cristianos, como hijos de Dios, vivir nuestra vida en desobediencia, hacer lo que nosotros nos da la regalada gana, hermano, tarde o temprano vamos a recibir el pago de nuestras propias desobediencias. Vamos a pagar con nuestras propias, vamos a recibir el pago, hermano. Vamos a sufrir las consecuencias. ¿Saben qué? A veces nosotros como padres tenemos hijos. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que el amor de Él nunca deja de ser, nunca cesa, nunca aumenta, nunca disminuye, nunca cambia. Dios es amor, ese es su carácter, y lo demostró en la cruz. Vino a morir por nosotros, derramó su sangre por nosotros, pero también tenemos que enseñarle que también es un Dios de justicia. También tenemos que enseñarle que es un Dios de ira. También tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es un Dios que lo sabe todo. Y que si ellos andan haciendo cosas desagradables donde no lo vemos nosotros, donde nadie los está viendo, hay que enseñarles que hay un Dios que los está viendo a ellos. Porque muchos jóvenes están creciendo hoy en día sin el temor de Dios. Muchos jóvenes están viendo cosas o están haciendo cosas que para ellos no es malo. Muchos jóvenes están practicando ciertas cosas que para ellos no es malo. Por eso dice la Biblia, ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ay de aquellos. Y habemos padres, hermanos, que los chinchineamos y los consentimos y no les enseñamos que lo que están haciendo no es correcto. Y que todo eso va a sufrir consecuencias. Y a veces como padres tenemos que corregirlo. Y tenemos que enseñarle a las cosas tal como son y como están en la Biblia. Porque si no, hermano, si no lo hacemos, los que van a sufrir son ellos. Si no corregimos a nuestros hijos, es triste, pero muchos van a tener que ir a visitarnos a la cárcel. Otros van a tener que ir a visitarlo a un hospital y otros a lo mejor lo que nos espera, hermano, es ir a enterrarlo. Porque si nosotros no le enseñamos el temor de Dios a nuestros hijos, no le enseñamos que Dios es un Dios que está en contra de la injusticia, que está en contra de que desobedezcamos su palabra, no le enseñamos todas estas cosas, hermano, nuestros hijos van creciendo y llegan el día de mañana, hermano, sin el temor de Dios, y más en los tiempos que estamos viviendo, como el mundo, como la tecnología, como tanta influencia del enemigo está dañando las mentes de los jóvenes. Yo creo que hermano, es una gran lucha por la que nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos. ¿Qué más podemos aprender? En esta noche he tratado de que usted aprenda un poco más de la Biblia. He tratado, hermano, de que aprendamos un poco más de la Biblia, porque hay muchos líderes que están dirigiendo grupos y solo le están enseñando a la gente de que Dios es un Dios de amor, de que Dios es un Dios
un Dios que nos consiente todo, sin enseñarle a aprender a temer a Dios, a respetar a Dios, a obedecer a Dios. Y eso está llevando a la gente rumbo al libertinaje. Y usted sabe que todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Vamos a irnos a Mateo 25:32. Miren lo que dice aquí. Mateo 25:32, vemos aquí al Señor ya en los últimos tiempos haciendo juicio. En Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de él, delante del Señor, todas las naciones, y apartará lo uno de lo otro, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Le dice, miren lo que le dice a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y viniste a mí. En el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto te digo, que en cuanto le hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miren la ira de Dios. Dice que la ira de Dios va a ser en los últimos tiempos, hermano. Dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquí vemos al Señor lanzando al fuego a todos aquellos durante toda la eternidad que rechazaron al Hijo de Dios y que nunca creyeron en Él, y que nunca nacieron de nuevo, nunca fueron salvos. Y esto tiene que ver con muchos seres humanos, hombres y mujeres en la actualidad, que están separados de Dios y se han apartado de Dios. ¿Y cómo es eso, hermano? Alguien me puede preguntar: ¿y cómo es eso que un Dios de amor va a lanzar al infierno al ser humano? ¿Sabe? Dios le da a usted a elegir. Dice la Biblia, por eso: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree en mí, la ira de Dios caerá sobre él. Cada quien, usted y yo, determinamos nuestro destino. Es como el que viene y le presenta el mensaje de la palabra de Dios a los jóvenes, o cuando usted aconseja a un joven y le dice: mira joven, esta es la palabra de Dios, esto dice la palabra de Dios. Si tú estás haciendo lo que estás haciendo, la palabra de Dios te dice que esto no le agrada a Dios y que va en contra de su palabra. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, tarde o temprano te vas a encontrar con el Dios de justicia, el Dios verdadero. Y dice: no hay problema, yo vivo mi vida, me da la regalada, y como los jóvenes se la creen todas, hoy en día, hermano, los jóvenes se la creen que saben más que el papá, que la mamá. ¿Sí? Hasta que la vida los golpea fuertemente, hermano. Y eso es lo que como padres no queremos. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros pasemos por ahí. Pero si no obedecemos a Dios,
vamos a tener que, hermano, aprender acerca de, a través de los golpes de la vida. Entonces, hermano, vemos aquí a un Dios enojado. Toda aquella persona, dice en el versículo 45 de Mateo 25, miren lo que dice: entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Todos aquellos desobedientes. Y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes? Todos aquellos que nunca creyeron en el Hijo de Dios, nunca se arrepintieron, nunca fueron salvos. Dice, e irán al castigo eterno junto con Satanás, con el diablo y sus ángeles. Y los justos, las ovejas, irán a la vida eterna. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que, hermano, no lo digo yo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo llegó al templo? Dice que miró ahí, estaban los mercaderes ahí y estaban haciendo negocio, vendiendo los animales para el sacrificio, y lo vendían a un gran precio, hermano, y estaban haciendo negocio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le agarró una correa, un azote, hermano, y comenzó a azotar, y hizo desastre. Voló las mesas patas arriba y botó todo lo que tenían en el negocio que tenía la gente. Y cuando escuchamos decir a Jesús, el celo de tu casa me consume. Dios estaba lleno de ira, estaba enojado, hermano. Jesús estaba enojado. En Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Alguien te puede quitar la vida, alguien te puede quitar la vida física, el mismo diablo te la puede quitar. Pero miren lo que dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Estas son palabras de Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, porque Dios es el que da la vida y el que te la quita. Eso es lo que digo una vez en cierta ocasión Ana, cuando fue bendecida con el hijo, con Samuel, porque era estéril. ¿Qué dijo? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El que tiene la autoridad, el poder para dar la vida y para poder quitarle a Dios. Y también tiene el poder, la autoridad, hermano, para lanzarnos al infierno. Y esto es lo que dijo Jesús. Os enseñaré, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor?